Vamos a consultar a abogados previsionalistas, a ver qué opinan ustedes. ¿Nos vamos hacia un modelo de FJP? Hugo. Si hacemos un poquito de comparación con el menemismo, Sí. yo estaba recordando la otra vez que, digamos, es lo más parecido que tenemos a lo que supuestamente vendrá. Menem fue electo en el 89 y la ley de la FJP fue en 1994, la 24241. La ley 24463, que fue la de solidaridad previsional, que recortó bastante derecho, del 95, y el fallo de la Corte Chocobar, que convalidó todo eso, es del 96. O sea que a Menem, con el peronismo atrás, habiendo sido reelegido, con las cámaras a su favor y habiendo cambiado la composición de la Corte, le tomó 5, 6, 7 años para ir a un sistema privado. Yo no creo que en los próximos años veamos reformas importantes, porque no hay margen político, ni tampoco hay margen económico, porque para vos ir a un sistema de capitalización necesita un mercado de capitales, y ahora no hay mercado de capitales, porque no hay mercado, no hay nada. Es decir, hay que recomponer la economía, y si hay una recomposición de la economía, una buena performance electoral en las legislativas y una eventual reelección, como dijo el propio Milei, una reforma de la segunda generación, como le dice él, a lo provisional lo pone como reforma de la segunda generación, estaríamos ahí con la posibilidad de que se plantee esta cuestión. Yo creo que en lo inmediato, lo que sí va a haber es, en lo inmediato, un final de las moratorias, claramente. Sí, también se está hablando de final de la moratoria. Creo que este es el último bono que se va a cobrar. Dudo que después de este bono sigan los bonos, lo cual vamos a pasar a una mínima de 105.000 pesos, una indigencia absoluta. Sí. ¿Y Enrique, cómo se soluciona el tema del sistema previsional si hoy en día está en colapso, ¿no? Y a su vez se ensancha la base de los jubilados que cobran la mínima, ¿o no? Sí, así es. Pero bueno, la palabra es financiamiento. Y la financiación del sistema, en ese sentido, voy a agregar a esto de 4x1, está cambiando, porque las nuevas realidades laborales van a desplazar al aportante humano. Ajá. Como para que aparezca un aportante robot. Estoy diciendo esto como para que se vea que no es por ahí, por el 4 trabajadores activos que solventan un pasivo, sino que va a haber que generar alternativas a la financiación de la seguridad social en general. Sí. Y en particular a jubilaciones y pensiones. Bueno, también se está hablando de un borrador de aumentar la edad jubilatoria. Sí. Eso está un poco dentro de la realidad también. Y equiparar la edad del hombre y la mujer. No tiene ningún fundamento que la mujer se jubile antes cuando tiene mayor expectativa de vida. Hoy por hoy, las mujeres, pero es así. Y ahí ya acercamos financiación, porque si prorrogamos la edad jubilatoria de la mujer y prorrogamos la edad del hombre, ya da el oxígeno suficiente como para recrear un fondo para atender las prestaciones, al menos a futuro. Si a eso le agregamos el control de la inflación, que permita que no pierda valor la moneda y que se permitan ahorros que se sostengan en el tiempo dentro del sistema, y a su vez un mercado de capitales que el mismo sistema público pueda hacer crecer esos fondos retenidos de aportes y contribuciones. Es decir, en eso coincido con Hugo que va a pasar tiempo y hay obstáculos a salvar. YPF sería empresa del Estado, una vez puesta en el mercado, como fuente para que el sistema público y o privados puedan tener acciones de YPF y en un desarrollo de la empresa hacer crecer el capital y también percibir los dividendos de la empresa. Por lo cual esto se lleva en el tiempo, porque se habla de poner a YPF. Bueno, YPF
Abrir el aerolíneas capital argentinas, privado. es decir, achicar los déficits y hacer rentable empresas como para que el mismo Estado y los particulares puedan sostener en el tiempo el quantum de sus ahorros. Quiero consultarles, hoy por hoy, dígame si estoy equivocado, no solo se financia el ANSES por los aportes previsionales, sino que también hay una parte de la recaudación del IVA que va allí, es decir, hay una multiplicidad de fondos de financiamiento, fuentes de financiamiento. Cuando cargamos nafta estamos financiando la seguridad social, cuando comprar la leche. O sea, estábamos hablando allí del robot que no necesariamente tiene que ser un ser humano, bueno, ¿no? Lo que decía Enrique, si yo coincido, esto no se puede analizar el tema previsional sin analizar el tema laboral. Es decir, el sistema de reparto está en crisis en todo lado del mundo porque evidentemente se pensó para que tantos trabajadores mantengan a los pasivos, pero la proporción ha cambiado por el aumento de la expectativa de vida, porque hay un envejecimiento de la población en nuestro país por la precarización laboral, y aparte hay dos hechos cercanos que son la pandemia y la inteligencia artificial, que cambian todo el mercado laboral. A partir de la pandemia empezó el home office y en Estados Unidos hasta hace poco no se conseguían choferes para manejar los camiones. Es decir, la gente está trabajando en otra cosa, es como que está trabajando más autónomamente que en relación de dependencia. Otros trabajos, que ellos, desde el OnlyFans, por decirle algo. O sea, hay otros trabajos que han empezado después de la pandemia que han reemplazado lo que es la relación de dependencia normal. Y la inteligencia artificial, los expertos lo dicen y yo estoy convencido, de acá a 5 años los trabajos que hoy conocemos, más de la mitad no van a existir. Yo no sé si vamos a existir nosotros los abogados. Hoy hay un programa que te redacta una demanda, es decir, los contadores, es decir, es otra realidad. Entonces, los periodistas. Los periodistas, bueno. Entonces, es otra realidad, otro mercado laboral y bueno, entonces hay que pensar ideas nuevas para lo que va a ser, lamentablemente. Yo creo que en el mundo se está yendo de la solidaridad y de del trabajo en conjunto y a un individualismo y a un, ahorro personal. Eso en general, y eso se va a trasladar un poquito también a lo previsional, en donde me parece que a la parte pública se le va a tener que agregar un componente de ahorro personal. Si no, es insostenible. Me parece que es insostenible. ¿Qué rol juega en esto de fuentes de financiamiento que vigoricen un poco al ANSES el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Esa recuperación de acciones que estaban en manos de las AFJP y que por la estatización o nacionalización pasaron a depender del ANSES, que según dicen da muy buenos dividendos. Sí, bueno, pero tiene un objetivo ese fondo, que es hacer frente a crisis en principio. Y bueno, mientras se pueda imprimir dinero, no se considera que existe una crisis en cabeza de quienes han venido manejando la economía, donde se considera que la inflación no es producto de la emisión monetaria, sino de otros factores como los formadores de precios, la etcétera, etcétera. Expectativas también. De tal manera que ese fondo sí está... hay que liquidarlo. No creo que sea necesario, todo lo contrario, tendría que ser... Y no juega el rol Enrique, que decía esto de si compramos acciones de YPF por parte del ANSES y vamos acompañando, es decir, hacer una canasta de inversiones que le dé sustentabilidad a los fondos que se tienen para atender las jubilaciones y pensiones o los beneficios previsionales. ¿Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad no juega más o menos ese rol? Es una herramienta más de financiación del sistema, de garantía de funcionabilidad del sistema, porque originariamente la finalidad era tener dos pagos preparados, listos, con el fondo de garantía para salir ante una crisis, una situación inmanejable. Yo creo que sí, que es una de las herramientas. Sí, igual por ley no se puede liquidar eso. Claro, no se puede liquidar. Eso está, como el nombre lo indica, claro. Fondo garantía de sustentabilidad del sistema. Sí. Es decir, bueno, no me imagino una crisis peor que esta, ¿no? Como para usarlo. Eso es verdad, Ahora, lo que decís vos. ahora, pero bueno, una vez que se termina, se termina.
Pero eso fue único y fue lo que se había ahorrado en la FJP, que fue a parar ahí. Ahora el presidente electo, bueno, habla de todavía de esta inflación, de que continuar con índices inflacionarios altos, es decir, yo no sé si lo hace para establecer una suerte de colchón y estirar su luna de miel, pero en el criterio de ustedes, ¿cuál tuviera que ser a este ritmo inflacionario el criterio de movilidad jubilatorio? Digo, ¿qué tantas veces se ha cambiado? Bueno, el criterio de movilidad jubilatoria, el primero sería frenar la inflación. No, sí. Ya con eso vamos disminuyendo la expectativa sobre el índice a aplicar. Yo comparto con Marcú, que es un actuario del sistema de seguridad social, el índice de movilidad jubilatoria que surgiría de una canasta para el jubilado que manejaría, todo esto es potencial, el INDEC. Es decir, el INDEC haría un índice jubilado que representaría el consumo de un jubilado, como para distinguirlo del índice de precios generales, porque no es lo mismo el consumo de una persona de 30 años que una persona de 70. Es decir, las necesidades a cubrir son diferentes. ¿Y cómo juegan allí las prestaciones no económicas? Porque uno, hoy por hoy, uno va a la farmacia y escucha medicamentos de 42.000 pesos, 30.000 pesos, como cualquier cosa. Esto de el otorgamiento de medicamentos a través de la obra social del PAMI. Sí, dentro de todo PAMI, por lo pronto... Que son prestaciones no dinerarias, ¿no? Pero por lo que escuchamos nosotros de mi madre, de ahí para abajo, todos los clientes y demás, está funcionando bien PAMI en ese sentido. Si los medicamentos los cubre casi al 100% en la mayoría de los casos. Ahora, se abre toda una incertidumbre porque si decimos que no vamos a emitir más, que está perfecto porque si genera inflación, no se pagarían más los bonos y quedamos con esta ley de movilidad que evidentemente ha sido absolutamente insuficiente porque desde agosto del año 2022 venimos pagando en forma reiterada y permanente bonos. ¿Qué vamos a dejar a la mínima en 105.000 y qué movilidad le vamos a dar? Si va a aumentar más la inflación, es decir, la gente directamente no va a tener para comer. Alguna solución le tienen que dar a eso, es decir, la movilidad como mínimo tiene que cubrir la canasta básica del jubilado, que no es la misma que el resto de las personas, como mínimo. Ya ni hablar lo que nosotros estudiamos, que era la necesaria proporcionalidad, ya ni siquiera hablamos de eso. Imagínate, jubilarse con un porcentaje proporcional al sueldo del activo, que no debería ser inferior al 70% de lo que uno viene ganando en actividad. Mirá con qué poco nos conformamos, digamos. Ni te digo eso, pero eso es lo que debería ser, ¿no? O sea, vos cobrás 10 y te vas a tu casa con 7, como para mantener el nivel de vida, que es los fundamentos de los principios de la seguridad social. Ahora estamos en una tasa de sustitución, que es más o menos la tasa de sustitución es lo que vos te llevás cuando te jubilás, que está en la mitad o menos de la mitad. Y ahí empezás a caer, como decía Guillermo, está el 70 y pico, casi 80% de los jubilados en la mínima. O sea que la pirámide se ha achatado completamente. Pero a propósito, no de casualidad, digamos, a propósito. Yo en este sentido, sentido de estamos en manos de un economista y cualquier economista sabe de que en estancamiento económico lo que hay que ponerle en el bolsillo a la gente es dinero. Entonces por ahí yo creo que se puede utilizar, porque se debe utilizar el sistema de seguridad social como mecanismo para reactivar la demanda desde el punto de la economía vista del mercado interno. Es decir, que hay que hacer jugar esa ecuación entre el gasto público. Por eso, por ahí hay que prestarle atención a Milei cuando habla del gasto público de la casta, digamos. Estamos hablando del gasto público innecesario, el que todos conocemos, el que todo tiene un amigo que entra a trabajar a las 6, ficha, y a las 6:30 está haciendo otra cosa. Sí, o ni ficha. O ni pisa. Entonces, todo eso va a ir generando excedentes de trabajarlo bien,
con justicia, va a generar excedentes monetarios como para destinarlos a la seguridad social. Y qué mejor que tener la gente de edad conforme y que a su vez pueda ir a un almacén, a un supermercado y mover la economía. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación.